Estamos de regreso en Evas Urbanas. En esta oportunidad queremos compartir información que es importante. Como sociedad, el estar al tanto de las situaciones que nos aquejan, que de alguna manera inciden en el desarrollo de un país, porque el embarazo adolescente es una problemática verdaderamente increíble. Somos el número 1 en Latinoamérica en embarazo adolescente y el número 2 en el mundo. Pero además, un porcentaje significativo es embarazo de adolescentes a consecuencia de violación. En esta oportunidad nos acompaña Marta María Blandón, quien es directora ejecutiva de IPAS. Bienvenida, Marta, ¿cómo está? Muchas gracias. Agradecer a Evas Urbanas que nos dan este espacio para compartir con toda la teleaudiencia de una problemática dura, difícil y silenciada, que realmente no queremos hablar de eso porque es demasiado duro y es demasiado dramático y no está siendo atendida. Y una problemática que no la nombramos, que no la descubrimos, pues difícilmente la vamos a enfrentar. Es un problema que se da en el mundo entero, en diversos estilos de cultura, de sociedades que son lamentablemente los incestos y situaciones de violaciones dentro de la familia, que es algo que uno queda como en shock pensando qué está pasando en el mundo alrededor de esto. IPAS realizó un estudio importante alrededor de esto. ¿Por qué realizar este estudio? Mira, nosotros desde el 2006, que se penalizó totalmente el aborto terapéutico, pensamos que una de las víctimas más afectadas eran las niñas. Las niñas que eran violadas, salían embarazadas, poniendo en riesgo su vida con ese embarazo y que no tenían la opción de que les recomendara el médico la interrupción del embarazo. Entonces decidimos hacer una investigación para tener evidencias que puedan sensibilizar a los tomadores de decisión y ver cómo una ley puede perjudicar tan dramáticamente a un sector tan vulnerable como son las niñas. Los hallazgos, Cristiana, son verdaderamente tristes y preocupantes. Encontramos que la gran mayoría de las niñas había sido violada por un familiar, un vecino o una persona cercana a ella, como son los profesores, los líderes religiosos. Encontramos que ninguna de las niñas quería asumir el embarazo y la maternidad. Encontramos que todos los funcionarios que las atendieron y la mayoría de la familia las obligó y trabajó mucho para que aceptaran ese embarazo como su única opción, como su único destino. Fue muy traumático el embarazo. Generalmente la familia se dio cuenta por el estado evidente de su cuerpo, de que le creció la pancita. Antes las niñas no hablaron porque tenían miedo, porque sufrían violencia en la casa y creían que las iban a culpar, que las iban a castigar. Cuando hacíamos este trabajo y mirábamos qué título le vamos a poner, tuvimos mucha discusión si hablar de niñas madres, sí, porque se supone que las niñas no tendrían que ser madres, pero esa es la realidad. Y aunque nos duela y aunque sea chocante, tenemos que nombrarlo, porque el problema que nombramos lo reconocemos y buscamos entre todos cómo disminuir ese grave problema. Sí, ese es verdaderamente algo que golpea y que lamentablemente hay que prestarle atención, sobre todo porque en este país se da de una manera bastante frecuente, de una manera, digamos, que además los padres a veces son los mismos que agreden a las hijas y a veces lamentablemente existe también esta problemática de que a veces la hija con la madre entran en disputa y nos ponemos, digamos, en los zapatos del adolescente y uno piensa, ¿cómo va a ser para esta persona que apenas está entrando en la vida para asumir una maternidad, digamos, además
a ver, trágica, porque es a raíz de una violación. Y peor aún, cuando ha sido de su padre, de un religioso, de una persona de confianza. De un maestro. Sí. De un líder comunitario. No, realmente es dramático y como te digo, según los datos que hemos recogido en IPA, alrededor de 1.600 niñas cada año egresan de los hospitales y centros de salud con un recién nacido. ¿Qué pasa con esas niñas? De acuerdo a la ley, el primer funcionario o cualquier ciudadano que se entera de que existe un delito está obligado por ley a dar parte a la autoridad. Aplicamos una encuesta para medir la parte emocional y los resultados también son muy tristes. Casi el 80% de esta pequeña muestra tiene depresión severa. Ese mismo porcentaje ha tenido ideas suicidas, autodestructivas. Y la relación con el recién nacido es conflictiva. No lo quieren asumir, son niñas, entonces cuando el recién nacido llora, lo pellizcan, le pegan, quieren hacerle daño para deshacerse de un problema que no buscaron y que no saben. Estas niñas, porque hay algunos centros también que dan acompañamiento, porque bueno, en esta sociedad también tiene que haber apoyo entre la sociedad para estas niñas que a veces incluso son menospreciadas en sus hogares. Fíjate que ahí nos encontramos que existe un marco legal en Nicaragua, código, normas, protocolo para atención a víctimas de violencia en general, para las niñas, que no se cumplen. No tienen ni el personal capacitado, ni tienen los recursos económicos para atender de manera acorde a la magnitud de esta tragedia. Esto tendría que ser una prioridad. En general, estas niñas no reciben apoyo económico, no reciben apoyo psicológico, no reciben ningún tipo de atención para resarcirlas del daño. Bien, en general son familias pobres las que nosotros incorporamos en este estudio y viene a agudizar la situación de pobreza. Es una niña que ya se le cortaron todas iban a la escuela, todas querían ser enfermeras, abogadas, psicólogas, querían tener su propio negocio. Hasta ahí llegó todos esos sueños y todas esas posibilidades. Y es interesante, digamos, y quiero que en una próxima ocasión nosotros podamos esculcar más alrededor de esto, pero ante todo me gustaría, para finalizar, porque se nos ha acabado nuestro tiempo, ¿hay alguna propuesta en el estudio que podemos hacer como sociedad? Sí, hay una serie de recomendaciones que damos en el estudio que van dirigidos a sectores clave para evitar este problema, a la familia, la comunicación, la confianza, el respeto, el identificar señales de abuso para proteger a las niñas, el trabajo que tiene que hacer la comunidad. Yo platicaba con una mamá incorporada en el estudio y le decía, doña Juanita, de todo esto horroroso que le ha pasado a usted, ¿qué es lo que más le duele? Y me decía, la burla de la gente, la culpabilización de la gente. Cuando nosotros pasamos por el camino en un área rural, dicen, ahí va la chavala que le quitó el marido a la abuela. ¿Se pueden imaginar que una niña de 13 años le quitó el marido a la abuela? Entonces, estamos dejando de poner la responsabilidad en los violadores y además cargándola con las niñas. Entonces hay recomendaciones para la familia, para la comunidad, pero sobre todo hay recomendaciones para el Estado, que es quien tiene la obligación de garantizar, en primer lugar, que no haya violencia y en segundo lugar, si se da este delito, atenderlo de manera integral, sin revictimizarla y que cada institución asuma su papel. Es el Ministerio de la Familia, creo yo, que tendría que liderar y es el más ausente en todos estos hallazgos. Nosotros, bueno, queremos también hacer un llamado al Ministerio de la Familia, porque nos gustaría también que nos acompañaran acá en el programa
para que nos den también datos sobre qué gestiones se están realizando. En este programa nos gusta también incluir a todas las personas que son parte de estos organismos y de estas instancias desde donde la población puede auxiliarse. Finalmente te quería decir que en la difusión de estos resultados que lo estamos haciendo a nivel nacional, estamos incluyendo una carta que la gente que conoce estos resultados la está firmando y pensamos entregársela al presidente de la República, al que sea electo después del 6 de noviembre, para que revisen las leyes, revisen cómo están atendiendo a estas niñas y hagan lo que tenga que hacer para que por lo menos el daño, la tortura de estas niñas sea menor. Así es que aquí les voy a dejar una carta a ustedes también, si ustedes la quieren firmar, se los agradecemos porque creo que todos podemos hacer algo con esta petición. Así es, muchísimas gracias Marta María por habernos acompañado en nuestro programa. Nosotros vamos a continuar indagando diversas temáticas que nos atañen como sociedad. Es importante también como ciudadanos nicaragüenses saber qué pasa en nuestro país y en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Cristiana, y te dejo los documentos que seguramente van a encontrar información valiosa. Claro que sí, si usted quiere conocer más detalles de esto, por supuesto puede entrar en las redes sociales y Paz. Han aparecido en pantalla toda la información para que estemos alertas y atentos también de lo que sucede en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Cristiana. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado, que nos actualicemos, que reflexionemos sobre lo que pasa y que tengan ustedes buenas noches.